Antes del descubrimiento, vivían en América Latina unos 100 millones de indígenas. Hoy viven unos 40 millones de indios divididos en cientos de comunidades nativas que hablan, entre otras, lenguas de origen mayense, quechua, aymara y guaraní. Aislados en las selvas, las pampas o amontonados en los suburbios de las grandes ciudades, los indios latinoamericanos constituyen el sector más explotado y marginado de la sociedad. Hace 500 años había unos 5 millones de indios en Brasil. Exterminados por blancos y mestizos, solo quedan hoy 200.000, divididos en 175 tribus conocidas, además de las que pueda haber en la Amazonia todavía no explorada. El cuerpo de las mujeres indias fue utilizado por los vencedores como territorio sometido. Con anterioridad a la conquista, salvo excepciones, las mujeres eran compradas y vendidas en las comunidades indígenas. También fueron ofrecidas en sacrificio a las deidades de la naturaleza. Otras, como las vírgenes del sol en la sociedad inca, fueron obligadas a mantener la virginidad y la castidad. Cuando llegaron los descubridores a América, ya habían florecido grandes culturas como la del Imperio Maya o el Tahuantinsuyo. El encuentro de las dos culturas significó para las mujeres pasar de una sociedad patriarcal a otra. No hicieron más que cambiar de amos. Cuatro países cuentan con mayorías indígenas: Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú, donde el ejército y grupos guerrilleros como Sendero Luminoso están masacrando a la población aborigen. La violación de las mujeres, que hizo posible el mestizaje, continúa siendo una práctica habitual por parte de los ejércitos que en Guatemala o Perú incendian los poblados, matan a los indígenas y violan a las mujeres, en un lento y silenciado etnocidio. Y nos acusan del subdesarrollo del país, nos acusan que por la existencia de nosotros quizás siguen subdesarrollados los países. Y con ese criterio han tratado de crearnos, sí, programas de planificación familiar para extinguir un programa de genocidio realmente. Cada año, trazan una estadística cada año para ir eliminando a la población indígena y quizá como medio para superar este subdesarrollo. Algunas indias, conscientes de que han sido silenciadas durante siglos, están luchando contra la dictadura de los medios de comunicación.
En todo el continente están apareciendo grupos de reporteras populares que intentan, a través de la radio, ofrecer información alternativa. Especialmente interesante es el caso de Radio San Gabriel en Bolivia, emisora que pone en contacto a los aymaras de Perú y Bolivia a través de programas culturales e informativos en lengua aymara. La soledad del indio, especialmente de la mujer andina del altiplano y la puna, dedicada a cuidar los rebaños de llamas y alpacas. Durante siglos han trabajado para el hogar, tejido las ropas de la familia y elaborado prendas para vender en el mercado. Han sido explotadas por todos como mano de obra barata. Estábamos hablando sobre qué. ¿Qué siga, Lonjita? Sumidos en el analfabetismo, los indios se liberan antes de la ignorancia. Son las mujeres quienes desde niñas no van a la escuela por cuidar de la familia y dedicarse a las tareas agrícolas y ganaderas. Dado que apenas hay programas de enseñanza bilingüe, son también las mujeres quienes se quedan más segregadas de la cultura oficial de sus países. Una niña me pasa a separar en sílabas peso. No hay tantas, verán. Las grandes líderes indígenas como Rigoberta Menchú, Domitila Barrios o Concepción Quispe han aprendido el castellano para poder defender su propia cultura indígena. Las minas actualmente han sido afectadas por el decreto 21060, que es la fiel expresión del modelo neoliberal. El objetivo ha sido atacar justamente las organizaciones más fuertes del país, que siempre se han opuesto a la entrega de nuestras riquezas, a la voracidad de las transnacionales, del imperialismo. Entonces, una forma de destruir eso ha sido justamente decretando eso, donde se ha echado a miles y miles de trabajadores, no solo de las minas, sino también de las fábricas. Y como consecuencia de ese decreto 21060, se ha dado la libre contratación a los empresarios para que ellos puedan echar a los obreros, se ha dado la libre comercialización, que ha afectado también a las pequeñas industrias que existen en Bolivia. En concreto, el decreto 21060, modelo neoliberal, está condenando a morirse de hambre a este pueblo, porque le ha privado de su educación a los niños, de su salud y de lo más importante, el trabajo y la vivienda. Cuando trabajamos en el campo es trabajo bruto. Entonces, cuando tú comes en la mañana, entonces hasta mediodía no te aguanta cuando el trabajo es bien fuerte, ¿no? Entonces, cuando tienes la coca en la boca, te mantiene el hambre, te mantiene la sed y también agilizas, ¿no?, el trabajo. Ese es el objetivo. Y también si hay mucho frío, también te mantiene del frío. Entonces, prácticamente nosotros chachamos la coca cuando trabajamos. Mi padre, efectivamente, su conciencia, su trabajo, todo fue alrededor de la tierra y la cultura, pero hay algo más importante, que fue la lucha ya por los derechos humanos, por los desaparecidos, en contra de la represión, y llevaban grandes reivindicaciones cuando fueron a la embajada española, pero en particular querían pedir el asilo político porque la vida ya no estaba garantizada en Guatemala, fueron quemados vivos. El impacto fue grande, tremendo para no solo Guatemala, sino también para el continente y para muchos pueblos del mundo, y nos marcó una década de mucha represión en Guatemala, de muchos muertos y sobre todo de mucha lucha. Años después de la evangelización de América Latina, la Iglesia Católica ha dejado de ser un aliado fiable para Estados Unidos, que combate la teología de la liberación.
Un informe del Vaticano pone de manifiesto que de los 360 millones de latinoamericanos, unos 45 se han pasado a los nuevos movimientos religiosos. El expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, fue el primer mandatario no católico del continente. El político Fernando Collor de Mello recibió el apoyo de las iglesias pentecostales en la campaña que le llevó a la presidencia de Brasil. Recientemente, la Iglesia Católica ha denunciado un plan orquestado por Washington a través de las iglesias evangélicas para someter de nuevo ideológicamente a los indígenas. Todo este te pido, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En el territorio que hoy se conoce como provincia de Imbabura, vivieron pueblos altivos que jamás se rindieron totalmente a la conquista de los incas y después de los españoles. El cacique Rumiñahui luchó aguerridamente por la liberación. Es hoy uno de los símbolos de la América indígena rebelde, como el indio Tupac Amaru, que profetizó: algún día volveremos y seremos millones. Compañera, ¿desde qué hora sintió dolor? Desde las 5 de la mañana, compañera. Entonces, voy a chequear, ¿no? Claro. Así es nuestra costumbre que sabemos ver. La partera Mama Carmen ayuda a esta mujer a traer al mundo a un nuevo amerindio. ¿Se le duele? Sí. Ya, compañera. Hasta más de noche a desterno. Según datos publicados por las Naciones Unidas, el pasado año han sido asesinados más de 200.000 indígenas en todo el mundo y más de 2 millones se han visto obligados a huir de sus hogares. Es Novalgina. Nosotros comparamos de Novalgina, no este. Entonces esto tenemos que estar tomando para que calme el dolor y para que tenga fuerza también. Susana Facinango ha acudido desde las montañas a la Federación Indígena de Otavalo. No quiere ir al hospital público donde ya perdió a su primera hija. Susana, este es tu segundo hijo, ¿verdad? Sí. ¿Y el primero? El primero se murió. ¿De qué se murió? Estaba un poco enferma y se quemó. Un poco, fueron pretextos, pero se me murió. ¿Lo llevaste al hospital? Sí, llegamos al hospital a las 5 de la mañana y no nos atendieron hasta las 7:30 que se murió. ¿Pero tú crees que murió por falta de atención? Creo que sí. ¿Es por eso por lo que no quieres ir al hospital a dar a luz? Sí, por eso prefiero morir en la casa y no ir a ninguna parte. ¿Y si tuvieras dinero irías a una clínica particular? Ahí sí me fuera, pero con plata. Como somos pobres no tenemos para una clínica. Susana va a dar a luz a la manera tradicional de las mujeres indias, en cuclillas en el suelo para facilitar la salida del niño. 3 veces.
Su marido, Luis Vázquez, de 24 años, está con ella todo el tiempo. Es un auténtico apoyo físico y moral. Las mujeres indígenas tienen una esperanza de vida que no supera los 45 años. Presentan problemas agudos de nutrición y dan a luz niños que no tienen el peso ni la talla normales. Tienen una mortalidad por maternidad superior en un 50% a la de las mujeres no indígenas. A las pocas horas de parir, Susana regresará a su comunidad. Se llevará con ella la placenta, parte de sí misma, que enterrará en un lugar propicio según la tradición vernácula. Los indios otavaleños son famosos por sus portentosas cualidades como fabricantes y vendedores de tejidos. La familia tradicional tiene el pequeño taller en casa donde tejen ponchos, telas y cinturones para otros indios o para el propio consumo familiar. Hacemos los hilos así con unas agujetas chiquitas y no nos gastamos mucho en estas cosas. Nos hacemos nosotros mismos. Y estos anacos que llevamos puestos también, eso sí compramos. Viene desde España, eso nos compramos. Y también nosotros trabajamos con nuestros hijos también. Mi hijo teje faja para el bolso, también mi esposo hace faja para el bolso. Todo eso nos hacemos nosotros. Y algunos que no podemos hacer, nos compramos. Los otavaleños han entrado de lleno en la economía monetaria. Compran todo lo que necesitan y ya no tiñen naturalmente las lanas, sino que utilizan anilinas. Los vendedores otavaleños ofrecen sus telas y ponchos no solo en el mercado de Otavalo, sino incluso en Colombia, Estados Unidos, Ámsterdam o Barcelona. Lo mismo ofrecen una manta de confección casera hecha según antiguos motivos decorativos indios que una alfombra fabricada en serie en una factoría. El mercado de Otavalo en Ecuador, junto con el de Pisac en Perú, son dos de las ferias más sugestivas de todo el mundo andino. Lo más interesante de observar en este mercado de Otavalo son los comerciantes, los seres humanos, mucho más allá de las artesanías, aunque bien es cierto que hay una variada gama de alfombras, jerseys, tucanes, papagayos y, por supuesto, los famosos sombreros otavaleños, objetos todos ellos hechos a mano. Los comerciantes otavaleños tienen una gran personalidad física. Han mantenido a lo largo de los siglos esta coleta que al parecer es de origen preincaico. Por las mañanas la coleta la trenzan, bien sean sus madres, sus hermanas, sus mujeres, aunque muchos de ellos también saben hacerse su propia coleta. Los otavaleños han conseguido hacer el servicio militar en el ejército ecuatoriano sin cortarse la coleta.
Sin lugar a dudas son las mujeres otavaleñas quienes han mantenido mejor sus señas de identidad y sus tradiciones en el vestir. Parece ser que de todo el mundo andino, el traje de la mujer otavaleña es el que más se aproxima a lo que fue la vestimenta incaica. Bien es cierto que se han ido introduciendo unas ciertas innovaciones. Por ejemplo, la blusa, que es una blusa bordada muy hermosa, evidentemente es de la época de la colonia de origen español. La mujer otavaleña lleva además dos faldas, una azul y otra interior blanca. Se ponen un pañuelo en la cabeza que se atan con una gracia extraordinaria y además se adornan con collares de cuentas de cristal y también con brazaletes de coral. Todo ello hace que la vestimenta de estas mujeres sea una de las más sugestivas y más elegantes del mundo andino. Los otavaleños, considerados por algunos como los aristócratas de Ecuador y por otros como los fenicios de América Latina, han querido y sabido adaptar sus habilidades tradicionales a una economía moderna, sin perder su identidad como grupo étnico. Cuenca, como su homónima española, es una ciudad suspendida sobre el río. En las provincias de Azuay y de Cañar, las mujeres mestizas hacen algunos de los trabajos artesanales más bellos de Ecuador. Estas mujeres tejen los renombrados sombreros de paja toquilla, conocidos en todo el mundo como sombreros de Panamá o jipi japa. Cuando empezó a construirse el Canal de Panamá en 1880, tanto el ingeniero francés Fernando Lesseps como los viajeros que afluyeron al lugar popularizaron el uso del sombrero ecuatoriano como el más adecuado para las condiciones climáticas y el tipo de trabajo existente. Una vez terminadas las tareas domésticas y agrícolas, se dedican a este trabajo en sus horas de supuesto descanso. Incluso cuando caminan, tejen alguna bolsa o sombrero para no andar de balde como suelen precisar. Para hacer un sombrero emplean 2 días a 10 horas diarias de trabajo. Ganan unas 150 pesetas por sombrero, con lo que contribuyen al presupuesto familiar. Podría decirse de ellas que más que tejer sombreros, tejen su propia vida. Al mercado de Gualaceo llegan las vendedoras con sus ollas, textiles y comida. Las cholas cuencanas se caracterizan por su sombrero, sus chales tejidos según la compleja técnica icat y sus faldas de vivos colores. Colocan la pollera más vieja en el interior y sobre ella superponen las más nuevas. Muchas van descalzas. Durante la colonia, el término chola se utilizó para diferenciar a las criollas de las aristócratas españolas. Dependiendo del tono, puede ser un término paternalista, como cuando se dice cholita, o incluso puede tener el significado insultante de india de mierda. El concepto de indio es racial y también cultural. Significa una identidad tanto biológica como social. Asimismo, implica el hecho de la no integración en la cultura nacional.
Los cholos mestizos o ladinos pueden ser biológicamente de pura sangre india, pero se diferencian de los indígenas en el rechazo a identificarse como tales y por asumir la intención de integrarse en la sociedad nacional. Muchos mestizos son excampesinos y exindígenas. Entre las cholas cuencanas el mestizaje es alto, pero las formas de vida son muy indígenas. En los Andes orientales de Ecuador viven perdidos algunos de los mestizos que sufren de peor manera el proceso de aculturación, la falta de trabajo y la miseria. En la comunidad de Santa Isabel y sus alrededores se han producido en los últimos años numerosos casos de suicidios. A veces los campesinos se envenenan con plaguicidas bajo los efectos del alcohol. En el poblado de Cañaribamba viven algunas viudas de suicidas. Sí, con el veneno, señorita, con el veneno. No era más ninguna cosa, digamos, como ser que se ha sabido pasar una mala vida en el hogar, ni nada, sino que era solo por el alcohol. Eso, señorita, que hasta ahora el viernes nomás le dije, voy conversando, digo, era por el alcohol, mi finado marido que yo le perdí ayer, no por nada. Y así es, señorita, yo no puedo más decir. No tomaba mucho él a veces de repente tomaba. Lo que él me dijo era que él tenía hecho una apuesta con un compañero a ver cuál de los dos se mataban primero. Domitila Lalbay tuvo 8 hijos. Uno de ellos, de 18 años, se suicidó con veneno. La familia vivía un clima de gran violencia debido al alcoholismo del padre. Se tomaba el trago, le gustaba mucho, entonces él así se emborrachaba y ahí sí, no sé, me agarraba a pegar a mí. Mi hijo se paraba adelante, señorita, de mí. Decía, papá, no le pegue. La mamá, en vez que él me estimaba, entonces, señorita, mi hijo, entonces el papá le cogí, le empujaba, decía, quítate, vos no sos mi hijo, anda, vos verás, buscarás padre, quien te reconozca, decía, señorita. Entonces, mi hijo, él no sabía qué es beber el trago. Desde ahí, señorita, él aprendió a tomar el trago y desde que andaba diciendo a mi mamá, a la abuela de él, mamacita, es que decía, usted no ha sabido quién será mi padre no me quiere, no me reconoce, dice que yo no soy hijo de él. ¿Y por qué cree usted que se tomó el veneno? Porque sufría. Porque el papá era bravo, era malo. Y hasta ahorita mismo, señorita, sí. Viven unos dramas tan brutales que solo les consuela la fe católica. Estas mujeres tuvieron energía para defenderse de los atacantes del pueblo vecino de Machala que llegaron a robarles la Virgen de los Dolores. Sí, nosotras las mujeres le quitamos las armas a los señores que nos venían a ofender aquí, a llevarse a la Virgen. ¿Y cómo se enfrentaron ustedes a ellos? ¿Con palos, con machetes, con algo? No, nosotros estábamos así vacías, nada. Estábamos vacías y salimos, porque inclusive a mí me pegaron un empujón y me vino un señor con un machete a darme. Me dijo que él era el que ha sido el más matón de Machala. Y nosotros le dijimos, entonces, si es de morir aquí, no hemos de morir por la Virgen. Cuando llegamos a la comunidad de San Vicente, nos encontramos con una violenta discusión entablada entre varios vecinos y la vendedora de alcohol de dicha aldea, abarrotera cuyo propio hijo se había suicidado hacía 2 años. ¿Pero su hijo qué es lo que se tomó? ¿Veneno? Sí, veneno. ¿Qué edad tenía? Tenía 27 años. 26 años. No, 27 tenía. Caminaba por ¿Y por qué cree usted que se tomó el veneno? Yo no sé, señorita, ¿por qué sería? Casi todos tienen algún suicida en la familia. En mi familia murieron algunos. ¿Cuántos? Son algunos. Son conscientes del daño que produce el alcohol. El alcohol ya se jode a uno.
A mí te mandaron brindando un traguito, uno por aquí, otro por allá. Toman tamaño ese, ya estoy saliendo, ahora ya voy a San Alfonso. Han venido así mismo con lo que dicen así. Esta mujer intenta explicar su embriaguez. Personalmente, ve, yo también soy una triste mujer, pobre y casada. Mi marido mandó a pagar una deuda que había por aquí. Y vengo ya, familia, uno, un traguito, otro. Yo ya por no quererme alcohol y tomo. Y como no es uno, cabeza de mujer, ya siempre le alcohol que se celebra, se toma. Aunque no tendría por qué justificarse ante nosotros, no pudo evitar el sentimiento de culpabilidad. No es la culpa el que vende, el que tomamos nosotros cogiendo, tenemos la culpa, señorita, mi padre. Ya vi yo también, ya va, mi marido manda, sale limpio, yo vengo. Ya uno llama, otro llama, ya me dan una copa, otra copa. Ellos no tienen la culpa, no sienten que yo tengo la culpa porque haber cogido esa copa de trago y ahí ponida a mí. Los indígenas no beben para divertirse, sino para olvidar, para evadirse. Es también una forma de lento y a veces rápido suicidio. Se embriagan con un aguardiente de caña de azúcar llamado punta, cuya botella vale 16 pesetas. Los sacerdotes evangélicos exhortan a los indígenas a que no consuman alcohol y en eso coinciden con los intereses de los terratenientes, quienes consideran que cuanto menos beban los indios, más trabajarán. ¿Qué bebida es esa que están tomando ustedes? Chumil. Chumil, que es como un aguardiente, ¿no? Sí. Muy fuerte. Sí. Estos indígenas quichuaparlantes han estado esperando en un jardín de la ciudad de Cuenca la llegada de sus familiares diseminados por las montañas. Junto a la cabeza de cerdo ofrecen los granos de maíz que traerán abundancia en la próxima cosecha. El banquete funerario es el último homenaje que ofrecen a la difunta para que se vaya contenta al otro mundo y no deje ánimas rencorosas. En la hermosa y desafiante provincia de Chimborazo viven los indios purúas. Para pasar un día en la comunidad de Hualdalupaxi, tuvimos que explicar nuestros objetivos a todos ellos, reunidos en asamblea en la casa comunal. Bien, compañeros, estamos haciendo una serie titulada Mujeres de América Latina y pretendemos contar los países a través de la mujer, porque consideramos que en este continente la mujer es, digamos, el hilo conductor, el eje de la familia y también de la sociedad. Entonces, uno de los capítulos va a estar dedicado exclusivamente a la mujer indígena. Hemos escogido Ecuador porque nos parece uno de los más representativos en cuanto a mundo indígena y querríamos que ustedes nos permitieran filmar en su comunidad. Y queremos sobre todo saber cuál es la tradición de sus luchas, porque precisamente esta comunidad tiene una tradición, digamos, combativa extraordinaria. ¿Cómo han luchado ustedes por la tierra y cuál es la resistencia como pueblo en general y como mujeres en concreto? Mientras que usted ha ido traduciendo lo que nosotros hemos dicho al quechua, pues he ido tomando notas y tengo una cierta curiosidad, ¿no?
que dentro del idioma de ustedes pues ha introducido varias palabras en castellano, me parece haber entendido, como entonces, sufrimiento... Francisco Coro, combativo dirigente de la comunidad en resistencia, fue nuestro traductor al quichua. Sí, mira, ese sí es el problema nuestro, ¿no es cierto? Acá no tenemos el quichua que debe ser quichua, ¿no? Porque el hecho mismo de la conquista ha perdido muchas cosas, nosotros hemos mezclado mucho el español, eso es verdad, y pues yo creo que recién estábamos buscando para realmente el quichua sea quichua, ¿no? Mientras pastorean, las mujeres purúas devanan la lana. Como hacendosas arañitas, no dejan de enroscar el hilo en el huso. Como una forma de desafío cultural, muchos indígenas radicales se niegan a tomar Coca-Cola. Optan por su bebida tradicional, la chicha, y no usan medicamentos sintéticos fabricados por las transnacionales, sino remedios naturales. En la medida de lo posible, los purúas se niegan a usar ropa fabricada con materiales occidentales. Casi toda su ropa la hacen con la lana de sus ovejas. Las mujeres continúan tejiendo las fajas en telares de cintura o de pie. El acrílico, nylon o poliéster no entra en su vestuario. Nosotros en el último levantamiento es que hemos estado colaborando, por ejemplo, haciendo la actividad de costar el camino, llevando nuestros cucayos para dar de comer a nuestros maridos, ya que estábamos 8 días en el levantamiento. Hemos estado participando igual que los compañeros, además de eso han estado los ejércitos, entonces nosotros hemos estado frente a ellos porque ellos amenazan con armas, pero nosotros así hemos estado la fuerza, hemos demostrado la unidad, queremos que nuestro país y en toda Latinoamérica queremos que sea una sociedad nueva. En comunidades como esta, donde los hombres no han emigrado, las mujeres atienden las tareas del hogar y realizan también gran parte del trabajo agrícola y pastoril. María Asunción Guanolema tiene 25 años y 4 hijos. A veces su hijo mayor suele ayudarle. Esta campesina carga en su espalda no solo con el pesado fardo de cebada, sino también con un hijo de 2 meses. Siempre hay un recién nacido a quien amamantar, al menos durante 2 años, para evitar un nuevo embarazo, según las creencias indígenas. La mitad de las tierras cultivables en Ecuador, 1.600.000 hectáreas, están en manos de tan solo 240 propietarios. El latifundio apenas se ha visto afectado por sucesivos intentos de tímidas reformas agrarias. El nombre quichua Huasipungo, que significa tierra a la puerta de la casa, definía la relación existente entre el propietario y el trabajador indígena. Los indios trabajaban las tierras patronales y tenían por ello derecho a un diminuto pedazo de tierra. Era un régimen esclavista.
Aunque el sistema del Huasipungu ha sido abolido, persisten formas muy parecidas y precarias de tenencia de la tierra. Los hacendados argumentan que los indios son flojos y perezosos. Los indios objetan que es difícil valorar el trabajo cuando nada de lo producido es suyo. Cuando sienten que la tierra les pertenece, trabajan con entusiasmo. Mientras cosechan, entonan el Hawai, canto que habla del sufrimiento del pueblo indio. Dicen que antaño los terratenientes les obligaban a cantar para que no hablasen. Ellos convirtieron las canciones en un grito de rebelión. El hacendado imponía el sonsonete, pero el indígena ponía el sentimiento y creaba el mensaje. Cuando termina la cosecha, comienza la fiesta. Los purúas nos dedicaron una canción para recordarnos que, por encima de su innata hospitalidad, no olvidaban su historia. 500 años, carajo, vinieron blancos barbudos, carajo, trajeron cruces y espadas, carajo, para robarnos del oro, carajo, trajeron cruces y espadas, carajo, para robarnos del oro, carajo. Incendiaron nuestras chozas, carajo, y violaron nuestras farmis, carajo. Incendiaron nuestras chozas, carajo, y violaron nuestras farmis, carajo. Estos blancos guaynanderos, carajo, destruyeron nuestra raza, carajo. Estos blancos guaynanderos, carajo, destruyeron nuestra raza, carajo. Son como árboles a quienes han arrancado las hojas y cortado las ramas, pero no han destruido sus raíces. Llevan siglos esperando al borde del camino, sin apenas reír, ni casi llorar, apretando los dientes con rabia en lucha ancestral por la tierra de sus antepasados. En los últimos siglos ha habido levantamientos y congresos indígenas en toda América. En el encuentro continental celebrado en Ecuador en 1990 se reunieron más de 300 líderes indios de pueblos que han compartido similares opresiones económicas, segregaciones étnicas y dominios político-culturales. En el que las distintas organizaciones no han cuestionado que este tipo de mecanismos pueden ser importantes, mas sin embargo, en la práctica estos mecanismos solo representan a las mujeres mostraron su firme deseo de resistir 500 años más. Se manifestaron a favor de la planificación consciente y voluntaria, pero no de otras prácticas demográficas. El rechazo a la imposición de las prácticas de esterilización que somos objeto las mujeres indígenas por parte del imperialismo norteamericano. Algunos pueblos en extinción pidieron a los gobiernos racistas que compartieran el poder, puesto que no estarán siempre en él, y reconocieran el grave daño que habían hecho a las nacionalidades indias. Tenemos que aprender a compartirlo. Let no one suffer anymore. Que ya pare de sufrir todos. And those that are in power and government. Y los que están en poder y los gobiernos. You are not going to be here forever. No estarán aquí para siempre. Begin to share and look at what you've done. Y empiecen ustedes a compartir y ver lo que han hecho. Thank you, Holy Creator. Muchas gracias, Creador. A la mujer india le preocupa más que la lucha de sexos la discriminación racial y la explotación capitalista.
lo que impone el imperialismo norteamericano, por ejemplo, el militarismo, el aparatismo contra la gente pobre, contra los indígenas especialmente, de toda Latinoamérica y todo el continente. O sea, esos problemas vemos nosotros, el hambre, la miseria, eso estamos viendo nosotros como mujeres, porque nuestros hijos son la mayoría desnutridos en nuestro país. No comparten el discurso feminista. En general, no reconocen la discriminación por parte de sus hombres porque ello implicaría una virtual amenaza contra la unidad de la organización indígena. Por ejemplo, de que la mujer anda sin zapato y el hombre con zapato, de que el hombre anda adelante y la mujer atrás. O sea, son rasgos culturales propios de nosotros. Eso. Por ejemplo, históricamente la mujer ha estado junto con el hombre siempre, en las fiestas, en las organizaciones, en las reuniones. Entonces no ha habido esa discriminación. Esa discriminación justamente viene cuando ya desde la venida de los españoles vinieron trayendo ideas ajenas, ideas machistas, y esa la impusieron acá en nuestros continentes, en nuestra propia vida, vida comunitaria, vida de compartida que era en ese entonces. Entonces, desde la venida de los españoles, quizás eso sí ha habido esa alienación a nuestros compañeros. Y el mismo Estado es machista. Por obligación y por deber, liberar a la mujer. Algunas indias y campesinas empiezan a ser conscientes del sexismo en el lenguaje. Porque realmente no nos decimos compañeras, simplemente venimos a decir compañeros, diciendo, pero de hoy adelante debemos decir las compañeras, más debemos luchar hacia adelante, compañeras. ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa! Pese a los vítores que se dieron a lo largo del Congreso, algunas indias, sin llegar a planteamientos feministas, mostraron tener una cierta conciencia de discriminación en función de su género. Que quede como una resolución de este encuentro, que para próximos eventos continentales, en la mesa directiva y la toma de decisiones esté 50% hombres, 50% mujeres. Debemos discutir, y compañeras y compañeros. Otras intentaron valorar el papel de la mujer como reproductora y conservadora de la cultura de los grupos étnicos. La mujer indígena conocemos por experiencias no solamente de aquí del Ecuador, sino de otros países de nuestra Indoamérica, que es la que desde sus entrañas está transmitiendo la identidad cultural. Posteriormente, en todo el periodo de lactancia, de crianza, es la que está educando en la cultura indígena. Cuando se dan procesos migratorios fuertes de nuestro campo a ciudad, el hombre es el que sale y el hombre es el que va perdiendo identidad, el que va cambiando su vestido, el que va cambiando su lengua, el que va cambiando sus valores, el que va cambiando sus costumbres. Es la mujer india que queda en el páramo o que queda en la selva la que está fuertemente abrazando la identidad, defendiéndola, reproduciéndola y sosteniéndola. Vinieron los extranjeros y nos robaron las tierras. No faltó en este congreso la alusión a la lucha por la tierra. Pocos tienen mucha plata, muchos no tenemos nada. Por eso estamos ahora con mucha desigualdad. Pocos tienen mucha plata, muchos no tenemos nada. ¡Queremos la tierra! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la tierra! ¡Queremos la paz! Venga acá todo el pueblo para que escuche mi canto, para que sepa bien Los indígenas mantienen una relación mística con la tierra a la que en quechua llaman Pachamama. De la madre tierra han nacido, de ella se alimentan y a ella volverán cuando mueran.
Desde la época del Incario tienen un sentido colectivo de posesión de la tierra. No se sienten dueños individuales de ella, muy al contrario, se sienten poseídos por la tierra. En 1990, un levantamiento indígena paralizó la República del Ecuador. Los indios somos quienes trabajamos la tierra, hacemos producir y mantenemos a las grandes ciudades. Por eso que en este levantamiento la ciudad se dio cuenta, la ciudad del Ecuador se dio cuenta, cuando ya durante 7 días de levantamiento no salían los productos a la ciudad, la gente ya no tenía que comer. Ahí es la clara realidad. Por eso es que exigimos al gobierno que se nos entregue la tierra para nosotros trabajar y hacer producir, y que nos dé también asesoramiento de parte del gobierno, agua, porque también a veces hay tierra pero no hay agua. Y esas tierras áridas no producen, porque el mayor porcentaje de tierra, actualmente sabemos que más del 60% de las tierras productivas está en manos del gobierno, digamos de los terratenientes. Estas mujeres y hombres, hartos del despojo del que han sido objeto, han tomado las tierras de la antigua hacienda donde trabajaban. Nos han tenido trabajando ahí sin darnos de comer, si es posible de día y de noche. A veces hemos servido de ordeñadoras de leche, hemos estado tempranito y no hemos sido recompensadas de nada, ¿no? Más bien hemos sido maltratadas, violadas, y nuestros hijos han crecido en ese analfabetismo. Nosotros no hemos tenido espacios a ir a una escuela, un colegio, educarnos, no. Entonces es un problema bien grave, bien grande, y que nos hemos dado cuenta de que tenemos que recuperarla organizándonos. Es por eso que nos hemos organizado y estamos recuperando estas tierras. Hace 500 años se utilizó por primera vez el término indio. En casi toda América Latina la palabra indio tiene una connotación peyorativa. Hay toda una serie de frases acuñadas. Por ejemplo, se dice "le salió el indio", cuando refiriéndose a un mestizo lo que dicen es que salió la peor parte de su personalidad. Hay otras frases absolutamente racistas y violentas, como aquella que dice "no hay mejor indio que el indio muerto". En este sentido, los grupos reivindicativos que llevan reuniéndose en Congreso a lo largo de los últimos 2 años reclaman la palabra indio para quitarle precisamente toda su carga negativa. Estos grupos rebeldes consideran que la palabra amerindio, la palabra indígena o nativo, en definitiva, son eufemismos. Ellos, como luchadores, como gentes que están reclamando el derecho a sus tierras y reclamando también el derecho a su identidad y a su propia denominación, piden que se les llame indios. Durante la conquista fueron desposeídos de sus tierras. Posteriormente, la propia corona española entregó tierras a los indígenas mediante títulos colectivos, pero los hacendados blancos y mestizos les han relegado a pequeñas extensiones de terreno donde subsisten en condiciones de miseria. El actual triángulo Estado-Tierra-Indio es núcleo de permanente conflicto. Las tierras no se piden, las tierras no se dan, las tomaron los indios por ser su propiedad. Blanca Chancoso recupera la memoria histórica de las mujeres que lucharon por su pueblo. Podríamos estar hablando de Felipa Pucha, de Zoila Martínez, de mujeres que han dado su vida en la lucha por la tierra, conseguir por sus hijos para su pueblo. Igualmente tenemos mujeres como Dolores Cacuango, por ejemplo, ¿no? ¿Quién fue la mujer que quizá en estas últimas décadas, desde el año 26, hablemos así, levantó el movimiento indígena en la lucha por la tierra? Fue una de las primeras dirigentes mujeres, ¿no?, de estas últimas décadas, en la lucha por la reforma agraria. Por derecho y por deber, apoyar a la mujer. Por derecho y por deber, apoyar a la mujer. El último levantamiento indígena fue notorio la participación mayoritaria de las compañeras mujeres con sus niños a la espalda. Sufrieron la represión, por eso hubo niños asfixiados en las comunidades, por las bombas lacrimógenas, por la represión de la policía. Hombre y mujer, su lucha conjunta debe ser. Hombre y mujer, su lucha conjunta debe ser. Las indias de América Latina,
oprimidas como mujeres, como raza y como clase social, simbolizan la indestructible voluntad de ser y existir. Ellas representan el auténtico rostro de los 500 años de resistencia indígena.